Muy buenas noches, mi nombre es Adriana Rodríguez y soy la profesora que les va a dar la clase sobre política y legislación informática. Vamos a conversar un poco sobre el tema de la era de la informática. En principio, nosotros debemos aceptar que, en definitiva, el progreso que ha tenido, el desarrollo que ha tenido todos estos avances tecnológicos, todo este desarrollo tecnológico que se ha dado, Panamá, hablemos de Panamá como país, pues yo siento, en un pensamiento muy particular, le ha dado la bienvenida a todo este progreso y todo este desarrollo tecnológico. Ahora bien, es cierto que cuando en definitiva se aceptan estos cambios y estas situaciones nuevas en esta materia, también es necesario, también se hace necesario su regulación, ya sea desde la parte administrativa y también desde el punto de vista penal. Porque tal y como lo sabemos y con lo que escuchamos y con las noticias que leemos, sabemos que muchas personas se dedican, en este caso, que tienen conocimiento sobre los temas y desarrollo tecnológico, lo que hacen es abusar de ello, y en un momento dado, dentro de ese abuso implica la afectación de derechos de terceros, ¿sí? La afectación a personas que en un momento dado van a ver afectado su honor, su dignidad, sus costumbres, etc. Entonces, ese es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Dice que la informática está hoy presente en casi todos los campos de la vida moderna. Eso es así. Nosotros hemos visto que tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas, pues la informática ha llegado. Todo lo que son estos desarrollos en el aspecto tecnológico ha entrado, tal vez en unos lugares más lentos que en otros. En la empresa, en instituciones públicas tal vez un poco más lento, pero ha llegado, ¿no? Con mayor o menor rapidez, todas las ramas del saber humano se rinden ante los progresos tecnológicos y comienzan a utilizar los sistemas de información para ejecutar diferentes tareas. Nosotros lo estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, ante el hecho de esta pandemia, hemos tenido que acceder a estos sistemas de información para poder hacer llegar el conocimiento a diferentes lugares y a diferentes personas. Eso desde el punto de vista de la academia, pero podemos ver en el punto de vista bancario, en el punto de vista económico, en el punto de vista hasta agropecuario, podríamos decirlo, en todas las áreas, en todos los rubros, la información que tiene que hacerse llegar de un lugar a otro, pues definitivamente ha tenido que procesarse y auxiliarse con este tipo de herramientas, ¿no? Los progresos mundiales de las computadoras, el creciente aumento de la capacidad de almacenamiento y procesamiento, la miniaturización de los chips de las computadoras instalados en productos industriales, la fusión del proceso de la información con las nuevas tecnologías de comunicación, así como la investigación en el campo de la inteligencia artificial, son unos ejemplos que podemos encontrar al respecto en el desarrollo actual, definido a menudo como la era de la información, a lo que más tarde entonces empieza a llamarse la era de la informática. Entonces, el estudio, esto que nosotros estamos viendo, implica, entre otras cosas, entre ese desarrollo, cómo el fenómeno ha afectado a la sociedad. Y ustedes se van a dar cuenta que nosotros vamos a encontrar una serie de conceptos, y cada concepto que vamos a ver referente a este tema va a apuntar o va a agregar un tema nuevo, un elemento nuevo. Vamos a ver si comenzamos a desarrollarlos, ¿sí? El avance de la tecnología informática y su influencia en todas las áreas de la vida social han surgido una serie de comportamientos variados, antiimpensables y en algunos casos de difícil tipificación en las normas penales tradicionales. Esto es bien interesante. ¿Qué es tipificar? Tipificar es cuando se comete una acción, una conducta, y esa conducta se escribe o se reglamenta o se regula en una norma que en este caso es penal. Eso ha sido un poco difícil. Primero porque la conducta puede que se hubiese estado realizando. Porque les digo algo, primero entraron todos estos sistemas informáticos y mucho después, cuando nos dimos cuenta definitivamente de los pros y los contras
de toda esta historia, entonces es que el legislador en Panamá dice, hay que regular estos componentes porque nos estamos dando cuenta que con estos componentes o con estos sistemas estamos afectando derechos de terceros. Entonces comienza, ya la acción se estaba realizando, pero como se realizaba y no existía una norma penal que embonara con la acción, entonces la acción se cometía y no había fórmula de penalizar o de castigar a las personas que lo estaban realizando. Entonces se tipifica. El legislador dice, hay que tipificar, hay que regular la conducta penal para que quien la cometa sepa, tenga conocimiento de que puede ser sancionado, puede ser procesado, sancionado, penalizado por la conducta que realiza. Entonces, no es fácil porque nosotros, ¿cómo regular esto? ¿Cómo llevar esa conducta? Poder darle nombre, poder la acción, dejarla tal cual, clara en la norma, que no venga alguien a decir esto porque ocurrió una cuestión, entonces no se encuadra en la norma penal. Y sobre todo porque quienes hacen las leyes son los legisladores, son los diputados. Entonces, nosotros podemos encontrar que no todos los diputados, y les estoy hablando que este componente no es ni de hace 5 ni de hace 10 años. El tema de la regulación en el Código Penal o en otras normas de carácter administrativo tiene más de 15, 20 años de haber sido regulada. Entonces, remóntense hace 20 años, por decirles algo, en el 2000, remóntense a la asamblea, ¿cómo era? No todos los que estaban en la asamblea eran abogados, por decirles algo. No todos tenían conocimiento. Entonces, ese es otro tema. Cuando tú quieres regular algo, yo soy partidaria de esto, cuando tú quieres regular un tema, a quien tú tienes que sentar para regular este tema es al especialista. Sí. Si yo quiero saber todos los componentes de una computadora, si se ingresó una información, de qué manera lo hizo, yo no sé nada. No sé nada referente a ese tema. Yo lo que tengo que hacer es llamar a un especialista, a uno de ustedes, ¿sí? Porque ustedes son los que saben toda la administración de estos aparatos, de los ordenadores, de todos aquellos componentes que se utilizan, eso lo saben ustedes. La parte legal es la que vamos a manejar nosotros. Entonces, debe haber un auxiliar para ese legislador o para esa persona que realiza la norma para que quede muy clara, ¿sí? Dice que la doctrina son los autores, son las personas que escriben. La doctrina ha denominado este grupo de comportamientos de manera genérica. Se habla de delitos informáticos, criminalidad, mediante computadoras, delincuencia informática o criminalidad informática. Bueno, el tema criminalidad entra en otro rubro, aunque ustedes no lo crean, entra en el rubro de la criminología, ¿sí? Porque ella es la que estudia precisamente la actividad sobre la cual se lleva a cabo esa conducta, o sea, qué componentes hay en la sociedad para que esa conducta se realice. Una sociedad instruida, una sociedad culta, una sociedad que le gusta estudiar, una sociedad, tal vez ahí no vamos a encontrar, podríamos decir, delitos, tal vez delitos no de cierta índole, sino tal vez delitos más especializados, podríamos decir. Por decir algo, yo me pregunto, si usted coloca en la estación de metro, porque ya podemos hablar de metro, si usted coloca en la estación de metro una de estas máquinas que normalmente son expendedoras de sodas o de burundangas, de snacks, en vez de eso tú le colocas CD, ventas de CD de música, de esta música que le puede gustar a media humanidad. Tú te preguntas, en una sociedad desarrollada, y se lo comento porque yo lo llegué a ver en Chile, en una sociedad desarrollada, en las estaciones de metro eso era lo que tú veías CD, tú veías libros, entonces la persona ingresaba el dinero y le salía el producto. Yo me pregunto algo, en nuestra sociedad aquí en Panamá, si esas máquinas se colocan en el metro, la gente sabrá aprovechar ese conocimiento, sabrá ser respetuosa o tan sencillamente sabiendo cómo es nuestra sociedad,
qué consecuencias o qué acciones se pudieran dar, por ejemplo, con esa máquina llena de CD de música que a la gente le puede gustar. Se lo dejo para que ustedes puedan comentarlo, ¿sí? Bien. Investigar el delito desde cualquier perspectiva es una tarea muy compleja. De eso no hay duda. Las dificultades que surgen al tratar de aplicar el método científico o la delincuencia transnacional y al crimen organizado en buena parte ya fueron establecidas en estudios anteriores. Pero esto es importante porque no deja de ser un fenómeno. No deja de ser un fenómeno que todavía hoy en día nosotros lo tenemos cuando hablamos de ese crimen organizado. En Panamá anteriormente nosotros teníamos a nivel penal un delito que se llamaba asociación ilícita para delinquir, pero ahora estamos hablando de crimen organizado. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo que 3 personas, 4 personas se asocien para delinquir aquí en Panamá a que lo hagan 10, 8 o 10 personas, pero una de ellas sea alguna conexión que se tenga con personal del extranjero. Entonces estamos hablando de un crimen, como lo dice aquí, organizado o delincuencia transnacional. Transnacional significa que sobrepasa las fronteras, ¿sí? Delincuencia informática y abuso informático. Dice, Gómez Peraz la define como un conjunto de comportamientos dignos de reproche penal que tienen por instrumento o por objeto a los sistemas o elementos de técnica informática o que están relacionados significativamente con esta, ¿no? Pudiendo presentar múltiples formas de lesión de variados bienes jurídicos. El bien jurídico es aquel que se protege, ¿se acuerdan cuando les hablaba de la norma? Se comete una acción, esa acción la vamos a adecuar a una norma para que esa acción que es delictiva tenga una sanción. ¿Estamos claros? Cuando se hace la norma lo que busca es proteger un bien jurídico, ¿sí? Existen bien jurídicos, por ejemplo, que afectan a la persona de manera individual y existen acciones, que pueden afectar a varias personas de manera colectiva. Por ejemplo, si una persona mata a otro, el bien jurídico es la vida, ¿sí? Pero va a afectar a una sola persona. Pero si de pronto esa persona hace un incendio, realiza todas las acciones para que un lugar se incendie y mueren varias personas, entonces estamos hablando que estamos afectando a una colectividad. O por ejemplo, como lo es el tráfico de drogas. En el tráfico de drogas, ahí estamos afectando a una colectividad. Entonces, el bien jurídico tutelado, en este caso, cuando estamos hablando de los bienes informáticos, tiene que ver mucho con la intimidad y la dignidad de la persona. Porque definitivamente, ¿qué es lo que vemos cuando trastocamos todos estos sistemas? ¿Qué es lo que estamos buscando? Información. Estamos buscando información que pueda afectar a terceros o que se quiera realizar. Por ejemplo, cuando se hacen los videos pornográficos, estás afectando, cuando tiene que ver con menores de edad, estás afectando la integridad, la intimidad, el pudor de esa persona. Y en este caso estamos hablando de menores de edad, ¿sí? Ruiz Vadillo recoge la definición que adopta el mercado de la Unión Europea en la recomendación 81 y dice que es todo comportamiento ilegal. Por supuesto que es ilegal porque trastoca o afecta derechos de terceros o contrario a la ética o no autorizado, que considera un tratamiento automático de datos o transmisión de datos. Estos conceptos que nosotros estamos viendo, todos son muy interesantes. Por ahí alguien me preguntaba que cuál era el más acertado. Para mí los conceptos, cuando yo los establezco, es porque vienen a nutrir. Cada uno de ellos tiene un componente que nutre el concepto en general y nos va a ampliar el conocimiento sobre esta temática, ¿sí? Porque el de arriba le interesaba mucho el tema del reproche penal, le interesaban mucho los elementos de técnica informática, pero, por ejemplo, a Vadillo le interesa el tema de la ética. Ya va un poco más allá. Aporta Correa, incidiendo en lo que señalaba el anterior autor, que la delincuencia informática suele tener carácter transfronterizo, que exige una respuesta adecuada y rápida y por tanto es necesario llevar a cabo una armonización más intensa de la legislación y de la práctica entre todos los países respecto a la delincuencia relacionada con el computador. Ustedes pueden dar fe de que definitivamente, lo digo porque me imagino que ustedes leen
ustedes ven noticias, escuchan y se dan cuenta que en esta materia, en el área que tiene que ver de información y que es una información que puede ser traspasarse de un lugar a otro, de llegar de un lugar a otro, pasa las fronteras, es transfronterizo, como se dice. Entonces, tú te preguntas, cuando estas conductas se realizan y que afecta derechos de terceros, ¿hasta dónde es el daño? ¿Hasta qué momento tú te vienes a percatar la magnitud del daño que esto puede ocasionar en la persona y en la sociedad? Yo les diría algo, no lo sabemos. Porque nosotros a veces pensamos que la información llegó hasta tal lugar, pero cuando nosotros llegamos hasta ese lugar, ya la información ha salido de ahí y está en otro lugar. Entonces, no pudiésemos en un momento dado determinar hasta dónde verdaderamente es podríamos decir, como el límite que podríamos nosotros determinar hasta aquí es este daño. Eso es bastante difícil, ¿no? Baón, Ramírez define la criminalidad informática como la realización de un tipo de actividades que, reuniendo los requisitos que delimitan el concepto de delito, son llevadas a cabo utilizando un elemento informático. Esta es la novedad. Como instrumento del crimen, o vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea un hardware o un software. En este caso, definitivamente en cualquiera de los dos podemos encontrar esta situación, ¿no? Es muy interesante lo que nos dice Ramírez en cuanto a la conducta delictiva. La vamos a ver sobre ese elemento informático. Esa es la novedad y suena muy interesante. Tiedemann considera que la expresión criminalidad mediante computadoras se alude a todos los actos antijurídicos. El concepto jurídico es lo que está dentro de la ley, es lo que está regulado, reglamentado. Y lo que es anti es lo que definitivamente viene, esa conducta que viene a chocar directamente con lo que ya está regulado y que viene a transgredir precisamente eso que hemos regulado. Según la ley penal vigente, realizados con el empleo de un equipo automático de procesamiento de datos. Para Carlos Zarzana, en su obra Criminalística y Tecnología, los crímenes por computadora comprenden cualquier comportamiento criminógeno en el cual la computadora ha estado involucrada como material o como objeto de la acción criminógena o como mero símbolo. Bueno, todos estos conceptos son súper interesantes, porque acá, o sea, si vemos el elemento común en ellos, por supuesto que el elemento común que nosotros vamos a encontrar es la utilización del elemento informático. Eso es la novedad, ¿sí? A eso le tenemos que agregar que en algunos momentos dados, eso puede en un momento dado transformar el delito y que definitivamente ya no se encuentre dentro de la frontera de un estado y sale de la frontera del estado y estamos hablando de un crimen o de una organización o de un tipo de delito transfronterizo. Entonces son los elementos que nosotros vamos encontrando en esos conceptos, ¿sí? Ya en el tema 3 vamos a ver lo concerniente a los delitos informáticos. Midia Calgary define el delito informático ya definiendo propiamente tal como delito, aquel que se da con la ayuda de la informática o de técnicas anexas. Este concepto tiene la desventaja de que solamente considera como medio de comisión de esta clase de delitos a la informática, olvidándose la autora de que también que lo informático puede ser el objeto de la infracción. Es una cosa bien interesante, porque si yo tengo una computadora, por decirles algo, y con ella yo voy a realizar una serie de videos que van a atentar contra X persona. Entonces hay una información. Esa información yo la mando a otro lugar y ocasiona el daño, ¿sí? Tenemos dos situaciones. Primero, el medio informático que se utiliza para hacer, y la segunda, el medio informático que se utiliza ¿para qué? Para remitir la información hacia otro lugar, ocasionando el daño, ya la acción y en ese momento también aumentando esa conducta delictual. Entonces, por eso es que se le hace la crítica a la autora en este caso.
Davara Rodríguez define el delito informático como la realización de una acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, sea llevada a cabo utilizando un elemento informático o telemático, o vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea hardware o software. Julio Tellez Valdés conceptualiza el delito informático en forma típica y atípica. Típica es porque está regulado y atípica porque no. Entendiendo por la primera, o sea, la típica, las conductas típicas, antijurídicas y culpables, o sea, las que están en el código, en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin. ¿Sí? Yo necesito en este caso, la computadora, porque con ella es que voy a cometer el delito. Y la segunda son actitudes ilícitas en que se tienen las computadoras como instrumento. ¿Sí? Ustedes espero que capten las dos diferencias. Como fin y como instrumento. Yo necesito una computadora para poder realizar una serie de, podríamos decir, de videos que van a atentar contra una colectividad o contra una persona. ¿Sí? Yo hago los videos. La computadora en este momento es mi instrumento. Ahí tengo la información. Pero si se queda en mi computadora y yo no hago nada con ella, pues podríamos decir que la conducta delictiva en ese caso no se ha cometido, en el sentido de que si yo lo hago en mi casa no ha pasado nada. Pero si yo estoy dentro de una institución, disculpen, pero si yo estoy dentro de una institución pública y estoy trabajando en una empresa y utilizo la computadora no me pertenece. La computadora pertenece a la institución. Entonces, ahí hay que analizar verdaderamente la utilización de la computadora como un instrumento, pero que no me pertenece. Que pertenece a la entidad y que yo estoy utilizando para hacer un video. Entonces, tengo ya el video, pero yo necesito remitir. Ahora sí yo tengo que sacar esa información para enviarla a otro lado. Ahí estamos utilizando la computadora para lograr un fin. Para que ese video llegue al lugar, otras personas puedan verlo y entonces se ocasiona el daño o se afecta. En este caso, podría ser la integridad de una persona. Estamos hablando de casos hipotéticos. Bueno, no tan hipotéticos porque sabemos que eso pasa. Sí. Bien. Dice también el profesor Romeo Casabona que el término delito informático debe usarse en su forma plural, en atención a que se utiliza para designar una multiplicidad de conductas ilícitas y no una sola de carácter general. Por supuesto que nosotros, después de esta teoría, vamos a empezar o a comenzar a analizar los delitos que nuestra legislación en Panamá regula sobre este tema. Pero debemos tener claro, primero, la parte penal de lo que estamos hablando. Ya se los comenté, cuando una acción entra a ser regulada, y esa acción debe ser típica porque debe estar regulada, antijurídica porque va en contra podríamos decir, del actuar legal que debe tener una persona, del actuar jurídico que debe tener una persona, y culpable. O sea, esa conducta que está realizando esa persona va a entrar en un rango de responsabilidad que puede ser desde el administrativo, el civil y el penal. ¿Sí? Seguimos. Parker define a los delitos informáticos como todo acto intencional asociado de una manera u otra a los computadores. Continuamos. Como ustedes saben, yo estoy desde mi casa haciendo este video y definitivamente gajes del oficio. Seguimos entonces. Decíamos que Parker señalaba que el delito informático es todo acto intencional. Esto es importante. Para que una conducta se encuadre dentro de la parte delictiva o una acción penal, parte de la mayoría de las conductas debe ser intencional. Que eso le llamamos en derecho el dolo. El dolo no es más que la intención. La intención radica aquí, en la mente. Cuando la persona organiza todo, sabe en qué momento puede hacerlo, a qué hora, cómo lo va a hacer, se organiza, eso es intencional. Y eso es dolo. Hay algunos delitos
que la norma dice no es por dolo, sino es por culpa. Cuando es por culpa, no se da la intención, sino que la culpa no es más que la falta de diligencia y la falta de prudencia por parte de la persona. Y por eso cae en la figura delictual. Le voy a dar un ejemplo sencillo. La cajera que está en el supermercado, la cajera que trabaja en el banco, que de pronto es cajera, por supuesto, ya se los dije, y pues supongamos que tenga que retirarse del lugar donde está porque quiere ir al baño o porque tiene que hacer una emergencia, y de manera imprudente deja abierta la caja. Eso es imprudencia. ¿Qué pasa? Que lleva a alguien y se lleva el dinero. Vamos a pensar que la persona estaba tan atareada con lo que tenía que hacer, eso se llama ser imprudente, que se le olvida cuál era su responsabilidad con, por ejemplo, con los bienes que tenía en su haber. En este caso estamos hablando de la caja, que tenía dinero. Entonces, esa persona, salvo que se pruebe lo contrario, o sea, que tenía intención de dejarla abierta, pero nosotros estamos partiendo que fue imprudente. Imprudente significa que no tuvo prudencia. Entonces, la prudencia era que cerrara, metiera llave y se retirara, pero no lo fue. La dejó abierta. Entonces, eso le genera ahí un grado de responsabilidad. Como no tuvo en la mente, no lo pensó intencionalmente, entonces cae en el rubro de la culpa. Y se le sanciona por ello, por la falta de diligencia y por la falta de prudencia. ¿Sí? Bien. Todo acto intencional asociado de una manera u otra a los computadores, en los cuales la víctima ha o habría podido sufrir una pérdida y cuyo actor ha o habría podido obtener un beneficio. Por supuesto que sí. Además, entrega una tabla en la que se definen los delitos informáticos de acuerdo con los propósitos que persiguen. Y se habla, por ejemplo, de un propósito de investigación de la seguridad. Es el número 1. Dice que el abuso informático es cualquier acto intencional o malicioso que involucre a un computador como objeto, sujeto, instrumento o símbolo donde una víctima sufrió o podría haber sufrido una pérdida y el perpetrador obtuvo o pudo haber obtenido una ganancia. Ese es el primer concepto que él señala. Propósito de investigación y de acusación, ese es el segundo. Delito informático en cualquier acto ilegal cuya perpetración, investigación o acusación exige poseer conocimiento de tecnología informática. Ahí entran ustedes. Cuando le hablo de ustedes es porque ustedes son los especialistas. Y si usted utiliza su carrera o su profesión para cometer algún tipo de estas acciones delictuales, por eso que el autor Parker viene a comentar, hacer esa diferenciación, ya sea como por seguridad, por acusación o por propósito legal, que es el que vamos a leer. Propósito legal. Delito informático en cualquier acto, tal como está especificado en una ley sobre delito informático en la jurisdicción en que la norma se aplica. Esto es definitivamente cuando ya está regulado la norma, ya está la acción, donde tiene que ver alguno de estos sistemas informáticos, está debidamente contemplado, regulado en una norma penal. Otros propósitos, abuso informático, sea cual sea su objetivo, es cualquier delito que no puede ser cometido sin computador. ¿Sí? Sin computador, o sea, que no estamos utilizando los medios informáticos. Él hace esa división, yo la respeto, ¿sí? Antonio Pérez Nuño señala que quienes se han preocupado del tema, atendiendo a la novedad de la cuestión y el vertiginoso avance de la tecnología, ha debido hacer referencia no solo a las conductas incriminadas del lege lata, sino a propuestas del lege referenda, o sea, a programas de política criminal legislativa sobre aquellos comportamientos todavía impunes que se estiman merecen la consiguiente tipificación penal. Es bien interesante. Porque usted va a encontrar países donde el tema, por ejemplo, por decirles algo, la escucha de llamadas telefónicas está regulado, sancionado hace muchos años, ¿sí?
Está contemplado de una manera en que si alguien tiene un interés en realizar unas escuchas, porque hay un catálogo de elementos que nos pueden determinar que esa persona está cometiendo un acto, por ejemplo, de corrupción, podríamos señalar, por ejemplo, que la persona presenta la solicitud para las escuchas y no tiene que pasar tanto procedimiento, sino que se lo autorizan porque está sustentándolo. Pero hay otros países que no lo contemplan, que no permiten las escuchas telefónicas porque te dicen que atenta contra la integridad de las personas. Entonces, lo que dice aquí el autor es que hay comportamientos que en un momento dado pueden chocar y atentar contra la integridad, y por eso entonces el legislador no lo regula, no lo reglamenta. Pero hay otros países con una mentalidad un poco más amplia, o que tan sencillamente son países donde el tema de la corrupción es tan flagrante, está tan abultada la corrupción, que se hace necesaria este tipo de procedimientos para poder llegar a obtener una información. ¿Sí? Bien. Aparte de los delitos informáticos, entonces también podemos manifestar que, pero a quienes corresponde entregar la definición de los llamados delitos informáticos, es otro tema, son los autores chilenos Marcelo Huerta y Claudio Líbano, en su libro titulado Los delitos informáticos, y señalan que debido a que el concepto a definir es un concepto inmerso en el derecho, no nos cabe duda que son precisamente los expertos de este mundo ciencia los llamados irrefutablemente a diseñar la definición de los delitos informáticos. Pero esto va a depender mucho. Yo les digo algo. Si yo fuera legisladora o estuviera dentro de un engranaje donde tendría que sentarme a regular este tipo de conductas, yo llamaría a los especialistas. O sea, no se me ocurriría en un momento dado realizar un proyecto de ley donde en un momento dado quisiéramos tipificar algunas conductas sin los especialistas, sin los que verdaderamente tienen conocimiento de esta situación. Entonces, eso es lo que señalan estos autores, que es verdad, los abogados somos los que conocemos las leyes, pero siempre tenemos que auxiliarnos con los especialistas. Bien. De estos delitos que estamos viendo, de estos conceptos, pues nosotros vamos a encontrar una serie de conductas delictivas. Yo me imagino que en algún momento dado ustedes las han visto, las han analizado. Y una de ellas pues son los fraudes o los datos falsos o engañosos, conocido también como datos falsos, que es una manipulación de datos de entrada al computador con el fin de producir o lograr movimientos falsos en transacciones de una empresa. Eso podemos encontrarlo mucho en el área bancaria, en las áreas donde se manejan pues mucha información y en la que se quiere decir, por decirle algo, que una persona que está muerta la queremos poner viva. Por decirlo, alteramos los documentos o la información. Eso pasa también, por ejemplo, puede suceder en las instituciones públicas, donde una persona supuestamente ha nacido un año y le agregamos 10 años más, y esa persona va a tener muchos beneficios con 10 años más. Va a poder jubilarse con una edad que originalmente no tiene. Entonces, porque estamos alterando los datos, ¿sí? Manipulación de programas o los caballos de Troya. Dice que es muy difícil de descubrir y a menudo pasa inadvertida debido a que el delincuente debe tener conocimientos técnicos concretos de informática. Este delito consiste en modificar los programas existentes en el sistema de computadoras o de insertar nuevos programas o nuevas rutinas. Un método común utilizado por las personas que tienen conocimientos especializados en programación informática. Definitivamente, las personas que se dedican a utilizar los medios informáticos para afectar a terceros, para un bien particular, para dañar la reputación de alguien o para obtener un dinero, etcétera, etcétera, son los que son especialistas en esto, ¿ya? Definitivamente, cuando se decide estudiar este tipo de profesión, como lo están haciendo ustedes, pues yo siento que debemos partir de una ética.
y aunque conozcamos y tengamos conocimiento de cómo se puede hacer, siempre debemos tratar de ajustar nuestra conducta lo más apegado a la ética posible, lo más apegado a la integridad y lo más apegado a la verdad y a la responsabilidad y a la honestidad como valores fundamentales. Se lo digo porque ustedes saben que hay mucha información que es mal utilizada, hay mucha información que se utiliza para dañar a terceros o afectar a empresas, etc. Entonces, los garantes precisamente de que esa información no sea para ser malversada o dañar a terceros son los expertos. Son los expertos en esa área, ¿no? Dentro de esas conductas, pues tenemos la técnica del salami, falsificaciones informáticas, manipulación de los datos de salida, el spear phishing, el sabotaje informático, lo que son las bombas lógicas, los gusanos, el ciberterrorismo, los ataques de denegación de servicio, el espionaje informático, el robo o hurto de software, fuga de datos o reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal. Son variados los delitos que nosotros encontramos en esta área. Miren el tema del ciberterrorismo. Esta conducta del ciberterrorismo que se ha venido realizando en los últimos 20 años, lo que ha traído como consecuencia es que los estados se hayan unificado y entre ellos hayan realizado un tratado, un convenio de ciberdelincuencia firmado en Budapest, precisamente para controlar eso. ¿Saben por qué? Porque ya salió de las fronteras de los estados. Ya la conducta es transfronteriza. Y no solamente podemos decir que se queda en un continente, sino que la encontramos en varios continentes. Entonces, ¿qué es terrorismo informático? Es el acto de hacer algo para desestabilizar un país. Vamos un poquito más allá. O aplicar presión a un gobierno, especialmente de los de tipo de sabotaje, sin que esto pueda limitar el uso de otro tipo de delitos informáticos. Además de lanzar un ataque de terrorismo informático, requiere de mucho menos recursos humanos y financiamiento económico que un ataque terrorista común. Ahora bien, aunque el financiamiento económico puede ser más bajo, el daño es más grande, tiene mayores dimensiones, pero el asunto también es que este tipo de financiamiento entonces comienza a ser más interesante. Sí, comienza a ser más interesante porque sabemos que el daño puede traspasar ciertas dimensiones y ya entonces se vuelve un tema interesante para los que se dedican a este tipo de conductas delictivas. ¿Sí? Bueno, yo considero pues que este tema es muy interesante. Como docente hemos tenido que acomodarnos mucho a este tema de la tecnología, aceptarla porque ya está, porque es la que nos está ayudando definitivamente a acercarnos a los estudiantes, poder dar nuestras explicaciones y por supuesto que en la medida en que, pero miren ustedes, nosotros no estamos encontrando mucha información de que la aplicación de Zoom, que si la están hackeando, que si esto, que si lo otro. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? Comienza a tener miedo. Comienza a tener miedo por si de pronto tenemos que dar una clase y de pronto aparecen estas historias. Eso no está bien. Eso no está bien porque si es un medio que nosotros tenemos en una situación como esta tan delicada que estamos viviendo todo el mundo, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra realizar este tipo de actividades o de acciones? Usted dirá, que es que eso deja dinero. No lo creo, no sé. Yo pienso que hay que tener un poquito de humanidad y saber que, bueno, también hay que pensar en qué altitudes se dan esto, en qué latitudes se dan estas conductas. Yo espero que estas cosas no lleguen aquí a Panamá, honestamente, porque nosotros lo estamos utilizando como herramienta. Los docentes utilizamos esto como herramienta. Así que bueno, yo espero que voy a ver las preguntas que ustedes tengan sobre el tema y procederemos en el próximo video a responder a ellas porque, por supuesto, no nos podemos quedar con esas dudas. Esperemos que estos 40 minutos les funcionen para sus conocimientos, una que otras explicaciones que hemos dado y podamos en un momento dado responder a sus dudas y incertidumbres
para su conocimiento, que es lo más importante. Bendiciones a todos, cuídense mucho y nos veremos pronto en una clase virtual. Hasta luego.